Dios te bendiga grandemente en el día de hoy y durante toda la semana. Vamos a continuar con nuestro estudio del folleto de este trimestre, último trimestre del año, y el título de todo este folleto es La muerte y nuestra esperanza futura. Y durante esta semana estaremos estudiando la lección número 3, que lleva como título Comprendamos la naturaleza humana. Y el versículo bíblico que estaremos memorizando en toda la semana se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Allí donde estás, acompáñanos a hablar con el Señor. Oramos. Eterno Dios, gracias, porque tu misericordia y tu amor son para siempre. En esta hora vamos a estudiar tu palabra, que tu presencia nos ilumine para comprenderla, enseñarla y practicarla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, durante la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la rebelión de Satanás y cómo ésta contaminó este mundo. Y pudimos comparar dos cosas: cómo Dios le dice al hombre y a la mujer que el día que coman del árbol iban a morir, pero Satanás les dice que no morirían. Y este choque de ideas desde ese momento ha llegado hasta nuestros días. Hay personas que presentan un mensaje diciendo que cuando el ser humano muere ya no hay más obra para él hasta el día de la resurrección. Otros enseñan que cuando el ser humano muere, ese no es el fin de todo, sino que contamos con un alma en nuestro interior que se separa del cuerpo al morir y continúa viviendo en algún lugar del espacio. La pregunta es: ¿cuál de estas dos ideas es la siguiente? Y es lo que trataremos de entender durante esta semana cuando analicemos o comprendamos la naturaleza humana. Y el domingo 9 de octubre estamos estudiando un ser viviente. Y en esta hora vamos a comenzar por la base, analizar cómo fue que Dios formó al hombre y ver si hay alguna posibilidad de que éste siguiese viviendo una vez que el cuerpo físico muere. Y vamos a estar leyendo en el libro de Génesis el capítulo número 1. Génesis capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 27. Allí dice: Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y el versículo 26 y 27 dicen: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los ganados sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando leemos este texto nos damos cuenta de que hay dos cosas que diferencian al hombre de la bestia. La primera es que Dios formó al hombre a su imagen, a los animales, las aves y los peces no. Y la segunda es que el ser humano, cuando se formó, fue un alma viviente, un ser viviente. No hay lugar en Génesis capítulo 1 para introducir una entidad que sobreviva separada del cuerpo. El ser humano es una sola entidad que está viva gracias a la unión del polvo de la tierra con el aliento de vida que Dios sopló en él. Durante la semana continuaremos aprendiendo acerca de la composición del hombre y cómo éste puede vivir y qué pasa cuando éste muere. El lunes 10 de octubre estamos estudiando el alma que pecare, esa morirá. Y en el día de ayer aprendimos cómo el ser humano está compuesto de polvo de la tierra y aliento de vida, y la unión de estos dos forman
un ser viviente o un alma viviente. Vimos que no hay entidad que sobreviva separada del cuerpo una vez que la persona muere. Y hoy nos daremos cuenta con varios textos bíblicos de lo que estamos hablando, que cuando el ser humano muere, lo que pasa con él fue lo que Dios dijo: vuelve al polvo de donde salió. Nada sobrevive, nada continúa existiendo una vez que el ser humano perece. Y los que dicen esto alegan que es un alma que hay dentro del ser humano que sobrevive separada del cuerpo. Sin embargo, vamos a leer dos versículos bíblicos para ver qué se dice allí tocante al alma. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vemos aquí este texto clave donde presenta que el alma que peca, esa alma muere. Por lo tanto, un alma que vive separada del cuerpo, si la tenemos independiente, no puede pecar. Lo que peca entonces es la carne, y por eso que la carne muere. Y no es eso que enseña la Biblia. La Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos somos almas pecadoras, porque el alma no está dentro de mí. El alma soy yo y yo no soy inmortal. Por eso que Ezequiel dice: el alma que peque, esa morirá. También Cristo presente en San Mateo capítulo 28, San Mateo capítulo 10, versículo 28, que le tenemos que tener miedo a aquel que en el infierno puede destruir el alma. Por lo tanto, lo que se destruye no es inmortal. Lo que se extermina no es inmortal. El alma que pecare, esa morirá. Es la sentencia que Dios tiene para todo aquel que se involucre con el pecado, sea quien sea. No somos inmortales. La inmortalidad la recibiremos cuando Cristo venga. Por el momento, todos somos almas pecadoras, almas que en el proceso natural de la vida pecaminosa terminarán muriendo en algún momento. ¿Quieres ser inmortal? Sigue los pasos del Señor. El martes 11 de octubre estamos estudiando el espíritu vuelve a Dios. Ya hemos entendido que no somos una entidad física, que tenemos un alma que funciona separada del cuerpo, sino que la unión del polvo de la tierra con el aliento de vida que Dios nos da crea un ser, un alma viviente. Ahora, cuando el ser humano muere, Dios dijo claramente: volverás al polvo de donde saliste. Esto material, una vez que se decompone, vuelve al lugar de donde salió, al polvo. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu una vez que el ser humano muere? Porque pueden alegar muchos que el alma, al que hacen mención que es inmortal y que sobrevive después que la persona muere, pueden decir que eso es el espíritu. Vamos a ver qué pasa con el espíritu una vez que la persona muere. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7 primero, aunque usted se sabe el texto. Ahí se presenta que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser o un alma viviente. ¿Qué pasa con ese soplo de vida cuando el ser humano perece? Vamos a leer en Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7. Si leemos desde el versículo 1, nos daremos cuenta que Salomón está hablando allí del ciclo natural de la vida pecaminosa. El ser humano nace, crece, se reproduce y al final muere. Eso es lo que explica Salomón allí en Eclesiastés capítulo 12. Y al final, con la muerte, él presenta qué es lo que ocurre. Versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu o el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Por lo tanto, vemos aquí la reversión de la vida. La vida surge cuando Dios une el polvo con el aliento de vida. Esto se revierte, queda en reversa o se deshace cuando se separa el cuerpo que vuelve al polvo y el aliento de vida que vuelve a Dios quien lo dio. Esto plantea algo interesante, y es que no importa si la gente es mala o buena, es un asesino o un pacifista,
todo aquel que muere y es vivo en este mundo, un ser vivo, su aliento de vida de todos vuelve a Dios, quien fue que lo dio, sea bueno o sea malo. No se reparten por ahí uno para el cielo, otro para el infierno, no. Dice claramente que el aliento de vida vuelve al Señor, el espíritu vuelve a Dios, quien fue que lo dio. Por lo tanto, es claro en la Biblia de que hasta este momento que nada sobrevive fuera del cuerpo, sino que el ser humano al morir, el cuerpo va al polvo y el aliento a Dios, quien lo dio. El miércoles 12 de octubre estamos estudiando los muertos nada saben. Y este es el siguiente paso para comprender que nada sobrevive del ser humano una vez que éste muere. Y la Biblia deja bien en claro que los muertos nada saben. Podemos leer muchos versículos tocantes a esta idea para presentar que una vez que una persona perece, no sabe nada. Sin embargo, vamos a leer dos versículos, el Salmo 115, versículo 17, donde dice allí la palabra del Señor: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Este texto es claro, presenta que una vez que una persona muere, puede ser el más justo y más santo. El texto dice que en el sepulcro los muertos no alaban a Jehová. Por lo tanto, allí, como dice el Salmo 146, no hay memoria del Señor. Todo allí, los pensamientos son puestos en el olvido. Por eso que Salomón dice en Eclesiastés capítulo 9, presentando allí que una vez que una persona muere, su amor, su odio, su envidia perecen con ellos y nunca más participan de nada en este mundo. Por lo tanto, cuando alguien muere, nada sabe. En el silencio de la muerte allí, los pensamientos, las emociones, las intenciones, todo es puesto en el olvido. El ser humano cae en un estado de inconsciencia, de inexistencia, puesto que lo que formaba la vida en ellos se separó. El polvo vuelve el cuerpo vuelve a la tierra y el aliento a Dios, y el ser humano desaparece en ese momento. Nada sobrevive a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El único que es inmortal es Dios, y la recibiremos cuando Él retorne por cada uno de nosotros. El jueves 13 de octubre estamos viendo descansar con los antepasados. Y hay unos textos en la Biblia que pueden ser malinterpretados en pro de la idea de la inmortalidad del alma, o que hay una entidad que sobrevive a la muerte. Y vamos a leer Génesis 25, versículo número 8, cuando habla allí de la muerte de Abraham. Allí dice: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Otros textos dicen que se unió a sus antepasados. Algunos pueden alegar que esta expresión, unirse a su pueblo o reunirse con los antepasados, se refiere a que se está uniendo su alma con la de ellos. O sea, se están compartiendo, están en un lugar todos juntos. Y esa no es la idea que presenta la Biblia. Hasta ahora hemos visto que el ser humano fue hecho de polvo y aliento. Eso forma la vida. Vimos que la muerte es la separación del polvo, que es el cuerpo que vuelve a la tierra, y el aliento debido al espíritu que va a Dios, que lo dio. Vimos que el alma, que es el ser humano, no es inmortal, sino que el alma que peque, esa morirá. Y vimos que el espíritu vuelve a Dios, sin importar que sea malo o bueno, que fue que lo dio. Y aprendimos que una vez que el ser humano muere, queda en estado de inconsciencia, no sabe nada. Ahora, este texto de reunirse con su pueblo no hace una señalación, un señalamiento a que el ser humano cuando muere se reúne con nadie, sino que podemos identificar al menos dos cosas significativas con reunirse con su pueblo. El primero de estas dos es que tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos descansar de nuestras obras y sufrimientos agotadores.
Y la segunda idea es que no somos los primeros ni los únicos en seguir el camino indeseable de la muerte, ya que nuestros antepasados lo siguieron y ese es el destino de todo aquel que nace en este mundo. Unirse con su pueblo, reunirse con los antepasados simplemente señala el lugar de reposo de los muertos, que es la sepultura. De manera que durante esta lección hemos aprendido que la naturaleza humana es pecaminosa y que la paga del pecado es la muerte, y que cuando la muerte alcanza al ser humano, nada separado de él sobrevive, sino que queda en un estado de inconsciencia. Dios te bendiga. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias porque tu palabra es clara tocante al tema de la muerte. Permite que podamos seguir las ideas bíblicas. En el nombre de Jesús. Amén.